Constitución española es la que pudo ser lo mejor que se pudo hacer en aquel momento. Quiero que la gente se sitúe en aquel momento, los que tengan edad, que lo recuerden, y los que no, que traten de imaginárselo. Yo tuve la fortuna de tener de catedrático, entonces estaba en primero de Derecho, a uno de los padres de la Constitución, a Soletura, que precisamente estaba ahí en representación de los comunistas, pero que yo os aseguro que de comunista no tenía nada, era socialista, era un socialdemócrata. Luego lo echaron del Partido Comunista y, como sabéis, fue ministro de Felipe González. Lo viví muy de cerca y muy poca gente confiaba en que eso fuera a cristalizar en una constitución de verdad. Una constitución no lo es porque se llame constitución. Una constitución lo es porque cumple unos requisitos. Los requisitos es que previamente estén legalizadas todas las fuerzas políticas, no las fuerzas terroristas, las fuerzas políticas, que debatan libremente, tanto que haya libertad de expresión y que negocien libremente, y que la Constitución recoja el reconocimiento, no la concesión, el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales a la luz de la Declaración Universal, que contenga garantías procesales para esos derechos de tipo especial, o sea, garantías especiales para esos derechos, que exista división de poderes, que exista un sistema judicial independiente, etc. Bueno, todas estas condiciones se cumplieron. El problema vino en la definición de la distribución territorial del poder. Ahí había un solo representante de los nacionalistas, que era Miquel Roca, muy listo, y también una cierta frivolidad, fruto de la época, por parte de Peces Barba, que era el único representante del PSOE. Lo digo porque cuando oigáis, los jóvenes sobre todo, a los socialistas les gusta decir que ellos hicieron la Constitución. Había uno entre 7, uno, que además se iba de boca y le contaba las cosas a Cuadernos para el Diálogo, y publicaban cosas secretas antes de tiempo, y que además lo que hacía era cumplir las órdenes de Alfonso Guerra. O sea, la realidad es que la Constitución, lo que se aprobaba o no se aprobaba al día siguiente, lo decían Alfonso Guerra y Abril Martorell cada día cenando. Pues mañana lleva esto, tú lo apoyas, sí, nosotros también. Había 4 de UCD, Abril Martorell llevaba ahí 4 veces más de representación que Guerra. Sin embargo, ellos dos, mano a mano, son los verdaderos padres de la Constitución. Bien. Esa Constitución cumplía las exigencias, pero, claro, ahí existía un problema, que es el problema eterno que ha distorsionado la historia de España y que tanto daño ha hecho, que es el de los nacionalismos periféricos. Entonces, de las distintas vías que se podían escoger, pues se escogió una muy rara, que era que podía cristalizar en 2 tipos de comunidades o no, porque había 2 vías de acceso distintas a la autonomía. Lo cual dice, si van a acabar todas igual, ¿para qué pones 2 vías de acceso? Pues había 2 vías de acceso diferentes. La primera vía de acceso estaba pensada para lo que, sin decir cuáles eran, la propia Constitución llamaba nacionalidades. Y las otras para las regiones, insisto, sin decir cuáles eran. Por tanto, eso no viene predeterminado. Pero claro, a la vez no te estaba definiendo cuál era el resultado. Se optó por lo que se llamó el café para todos. El café para todos, que produjo una insatisfacción permanente, un malestar permanente en el nacionalismo catalán, sobre todo, porque el nacionalismo vasco partía del concierto,
cierto que había respetado lo del franquismo y la restauración, ¿no? Porque básicamente era una concesión de Cánovas, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, sí, una compensación por perder la última guerra carlista. Eso, fijaos, ¿no? ¿Qué raíces tiene? Bueno, Cataluña, que pudo tener un concierto entonces y que se les ofreció, no lo quiso, porque la opción en Cataluña, la opción de los nacionalistas, era, cuando gobernemos Cataluña, que fue muy pronto, fue en el año 80, cuando gobernemos Cataluña, queremos ser la administración que gasta, no la que recauda, porque eso nos dará buena imagen. Y es cierto que les dio muy buena imagen, hasta que hubo el gran problema de las finanzas públicas en la crisis de 2008, y muy pronto Artur Mas exigió un concierto a la vasca. Y si no nos lo dan, pediremos un Estado propio, un Estat propio. Y este es el origen del conocido procés. Por lo tanto, no es culpa eso del diseño de la Constitución, sino de un cambio de actitud en los propios nacionalistas. Ahora, el título octavo está mal diseñado, sí. Es ambiguo, sí. Sí. Pero no podía ser de otro modo, porque había que complacer a Roca y a Fraga. Fraga entonces no era nacionalista, murió siendo nacionalista gallego, porque cuando te sientes allí con las gaitas y en el Obradoiro y tal, pues te entra mis antiguos conciudadanos. Cosa romántica, te elevas, San Levitas y Cataluña, pues a ellos les pasa con Galicia, ¿no? De hecho, Feijóo se ha vanagloriado de haber hablado en español nunca hasta que llegó a Madrid. Lo cual me parece una cosa muy curiosa para enorgullecerse. No lo acabo de entender. A lo mejor eso explica que no se lo entienda. Si me dejas, si acabo, así ya es mi última intervención, porque hay alguna cosa que no quiero dejar de decir. Mi gran empeño vital, el mío, el de Juan Carlos Girauta, en política, ha sido luchar contra el nacionalismo. Yo he luchado contra el nacionalismo incluso cuando era de izquierdas, que dejé de serlo a los 25 años. Ahora tengo 62. A mí me han reprochado falta de coherencia por ir pasando de un partido a otro. A mí la falta de coherencia me parece que es, por ejemplo, estar en el PSOE diciendo que nunca daremos la amnistía porque es inconstitucional y lo que hicieron fue una rebelión, a decir la amnistía es necesaria para la convivencia, es perfectamente constitucional y no solo no hubo rebelión, sino que la sedición la había que sacar del Código Penal. O sea, a mí tragar todo lo que te digan unas siglas es lo que me parece incoherente. Yo considero que fui coherente entrando en el PSC a los 20 años, 19 años, porque el PSC era el enemigo de Convergencia y no había más. Era el que podía ganar Convergencia. Y yo creo que soy coherente habiéndome marchado de aquel PSC que comprobé que era nacionalista hasta la médula, al PP de Alejo Vidal-Quadras, que sigue siendo amigo mío. Espero, os digo, está mucho mejor. Espero que su recuperación sea total y pronta, pero está mucho mejor. ¿Dónde ibas a estar si querías ser antinacionalista entonces? Pues con Alejo Vidal-Quadras. ¿Y dónde iba a estar cuando nació Ciudadanos y el Partido Popular de Cataluña estaba en la ponencia del Estatuto? ¿Había aceptado discutir el nuevo Estatuto? Pues obviamente con Ciudadanos, pero Ciudadanos sí nos ha muerto. Se ha muerto. Quiero decir una cosa, el papel del líder es más importante de lo que crees. Ciudadanos existió y fue grande y creció porque había un líder que era capaz de mantener en el mismo partido y contentos, conviviendo, a gente tan diferente políticamente como mis amigos Edmundo Val o Tony, bueno, vamos a decir Garicano. Gente que era de izquierdas, gente que era medio pensionista, y gente que era de derechas, y gente que... Es metafísicamente imposible que yo comparta un proyecto con Inés Arrimadas. Sin embargo,
Albert Rivera. Él lo consiguió, estábamos juntos. En cuanto se marchó, el partido se fue al carajo. Porque ahora pasa que te había dejado 10 escaños, que estuvieron ahí hasta que se pudo volver a votar. Cuando se pudo volver a votar, pasó a 0, igual que había sucedido en la Comunidad de Madrid, que pasó de 25 o 26 a 0, en Andalucía, de 24 o 25 a 0, y en Castilla y León, de 13 a 1, porque tenemos ahí a nuestro amigo, y en Murcia pues también ha desaparecido. Es decir que aquello se aguantaba por el líder, ya te lo digo yo, que se aguantaba por el líder, porque si no hubiera habido alguien capaz de aglutinar todo aquello, de dar una esperanza de proyecto común y de decir, bueno, yo soy capaz de ceder ante esto porque aquello es, de alguien que genere ilusión, ¿no? Necesitas a alguien que genere ilusión. Bien, dicho esto, y para terminar, el muerto Marx es imposible de movilizar el concepto de clase social, porque no hay proletariado de burguesía, unos que son los que venden su fuerza de trabajo y otros son los dueños de los medios de producción. Entonces, esto ya no existe, es una sociedad interclasista, y entonces, en realidad, muerto el marxismo, se tenía que haber muerto la izquierda. De ahí el wokismo. El wokismo es la recuperación de la izquierda por una vía muy imaginativa, que básicamente imaginó, básicamente parió Ernesto Laclau, argentino, y su mujer es Chantal Mouffe, francesa, que es la de una colección de pequeñas causas fragmentarias con un discurso articulador, pero sobre todo con algo que las articula sin necesidad de verbalizarlo, que es que detrás de cada una de estas causas hay opresor y oprimido. En ese sentido es más de Foucault. El wokismo es más hijo de Foucault que de Marx, y es más hijo de Derrida y de la deconstrucción que de Marx, porque también está el elemento de que la realidad es discurso. Es decir, un marxista de verdad, el marxismo se consideraba científico, ¿no? Se consideraba socialismo científico. Si una cosa no iba a admitir era el relativismo cognitivo, que existe lo real o no existe. No, es que en el mundo posterior a Derrida, que es mayoritario en las universidades occidentales, la realidad la crea el discurso. Y lo de verdad o no verdad llama a la sonrisa irónica, por primera vez en la historia de la humanidad. ¿No? Bueno, yo soy de los que cree que la verdad existe, y esto me convierte en un excéntrico. Ya está.